Ya, chiquillos, vamos a poner elementos en este conjunto. Vamos a poner 6 elementos. Y este conjunto, al cual yo le puse 6 elementos, nosotros le vamos a llamar dividendo. ¿Quedó claro? Y el dividendo es el conjunto que tiene una cantidad definida de elementos, el cual yo voy a repartir. Los dos puntos significan repartir o distribuir, y el elemento B va a ser el divisor y ustedes lo van a ver acá. Yo voy a tomar dos elementos y voy a ir agrupando. La cantidad de elementos que yo necesito agrupar me la indica el divisor. Este me la indica. El divisor indica la cantidad de elementos que van a tener los grupos. Y C va a ser el cociente. Y el cociente, si ustedes se fijan acá, el cociente nos indica la cantidad de grupos que se van a formar producto del valor B, es decir, de la cantidad de elementos que debe llevar cada grupo. Y los grupos me lo va a indicar el cociente. Y si en caso llegase a sobrar elementos, R, que va a ser el que nos va a indicar el sobrante, nos va a indicar el resto o lo que sobra. ¿Ya? Esa es la primera parte. Ya chiquillos, vamos, como aquí nuestra camarógrafa está filmando, vamos a hacer este ejercicio. Voy a comenzar con las divisiones desde las más básicas, las más elementales, hasta hacer las más complejas. Miren, aquí dice que el dividendo debe tener ¿cuántos elementos? 2 elementos. Entonces, vamos al dividendo y le ponemos 2 elementos. Y dice que debo agrupar de a 2. Entonces, yo voy a poner esta división aquí. Y vamos a ver cuántos grupos salen. Entonces yo tomo los dos elementos, armo mi grupo y me doy cuenta que me salió un solo grupo, que es el valor del cociente. Y veo si hay resto, pero veo que no hay resto. Entonces, si ustedes se fijan, los dos elementos estaban aquí y yo los extraje. Es decir, la sustracción es por la cantidad de elementos que yo extraje. Entonces, si a 2 le quito 2, ¿cuánto queda en el grupo? 0. Es decir, no existe resto. Entonces, aquí vamos a poner. Esa sería la respuesta del primer ejercicio. Para que ustedes la vean. Ya. Vamos a borrar esta, vamos a hacer la otra. Esta ahora. 4 repartido en grupos de 1. A ver cuánto nos da. Ya chiquillos, vamos a comenzar a resolver este. Entonces, ponemos 1, 2, 3, 4 en el dividendo. Y comenzamos a repartir en grupos de 1. Ya, entonces, vamos a poner 4 en el dividendo y vamos a repartir en grupos de 1. 1, 1, 1 y 1. Entonces, ¿cuántos grupos de 1 salieron? 4. Habían 4 elementos aquí adentro y si ustedes se fijan extraímos los 4 elementos. Entonces, cada grupo, ¿cuántos elementos tiene en total?
los 4 grupos. 1, 2, 3, 4. 4 elementos. Le restamos a los 4 y nos queda 0. Es decir, tampoco sobró nada. Y aquí está demostrado que no sobró nada. ¿Se fijan? No hubo nada en el resto. Salieron los 4 grupos y se ocuparon los 4 elementos que estaban ahí. Ya. Vamos a la otra. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 elementos en el dividendo y tenemos que agrupar de 2. 2, 2, 2 y 2. ¿Cuántos grupos salieron? Contamos. 1, 2, 3, 4. 4 grupos. Ahora hay que contar la cantidad de elementos que tienen los grupos en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y de dónde los extrajimos? Los extrajimos de aquí hacia acá. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Una sustracción. En vez a estos 8 hay que sustraerle 8 elementos. Y si nos fijamos, 8 menos 8, 0. Es decir, tampoco sobra nada. Y así en el resto no se encuentra nada. Esa sería la respuesta de 8 repartidos en grupos de 2. Vamos al otro. ¿Ya? Ya chiquillos. Vamos a hacer ese ejercicio. 14 repartido en grupos de 4. Vamos a poner los 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Recuerden, este es el conjunto donde están los 14 elementos. Este es el conjunto donde yo voy a tener los elementos para comenzar a hacer el reparto. Dividendo. El divisor es la cantidad de elementos que va a llegar cada grupo. Entonces, el divisor me dice que tengo que agrupar de a 4. Entonces agrupo de a 4. De 4. Y de 4. Y ven, aquí no se alcanza a formar otro grupo, entonces esto queda en el resto. Ya, entonces, respuesta. ¿Cuántos grupos salen? 1, 2, 3. 3 grupos de 4. 3 grupos de 4. Ahora hay que contar cuántos elementos hay en estos 3 grupos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, se restan los 12, que son los elementos que forman los 3 grupos, y a 4 le quitamos 2, nos queda 2, a 1 le quitamos 1, nos queda 0. Es decir, en el resto, ¿cuántos elementos tienen que haber? 2. Y aquí está explicado, ¿ven? ¿Ya? Esta es la primera tanda de ejercicio. Ya, chiquillos. Ahora vamos a hacer esta división. 19 repartido en grupos de 3. Este palito de color va a significar la decena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 19. Ahora, aquí vamos a tener un problema porque como esta es una decena, yo esto no lo puedo dividir a menos de que yo transforme la decena en unidad. Entonces, tengo 9 aquí y esa decena son 10 unidades. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Como no la puedo dividir, voy a transformarla en unidades. 2, 4, 6, 8, 10.
Entonces, ahora los 19 están en forma de unidades. Y ahora yo puedo comenzar a dividir en grupos de 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3 y sobra 1. Ya. Entonces, ¿cuántos grupos se armaron? ¿Armamos cuántos? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupos de 3. ¿Cuántos elementos tienen los 6 grupos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Y eso se los vamos a restar a los 19 porque los fuimos extrayendo de forma secuenciada de grupos de 3. ¿Ven? Y solamente para poder hacer la sustracción, solamente se cuenta la cantidad de elementos que tienen todos los grupos. Ese no se cuenta, porque ese es sobrante. Entonces ahora, a 9 le quitamos 8, nos queda 1, a 1 le quitamos 1, nos queda 0. Es decir, nos va a sobrar 1. ¿Ya? Ahora, vamos a dejarlo hasta aquí. Esta es B. Vamos a la otra. Vamos a hacer $32 en grupos de 9. ¿Ya? Vamos a poner los 32 ahora. ¿Ya? Vamos a poner 3 decenas, 2 unidades. Ya. Pero nuevamente se presenta el mismo problema. Si nosotros tomamos este elemento aparte, el 9 no tiene cabida en el 3, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a tomar como un todo. Eso significaría que para poder resolverlo, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que expresarlo en forma de unidades todo. Entonces, vamos a cambiar estas 3 decenas, las vamos a cambiar a 30 unidades. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 y voy a ir a buscar lo que me falta. 27, 28, 29, 30 y más las 2 unidades son 32. Ya. Entonces ahora vamos a armar los grupos de 9. 3, 6, 8, 9. 3, 6, la 5, 6, 7,
8, 9. 4, 6, 8, 9. Y estos que están acá, que nos sobraron porque no se pueden armar grupos, quedan como sobrantes. Entonces contamos 1, 2, 3 grupos de 9. 3 grupos de 9. Y ahora vamos a contar. En este grupo hay 9. 10, 11, 12, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Es decir, los tres grupos tienen en total 27 elementos que hay que restar. Y esos se restan de los 32 que estaban acá. Entonces, a 2 no le podemos quitar 7, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que solicitar uno al lado. Entonces, a 12 le vamos a quitar 7. Eso sí se puede hacer. Entonces, ¿cuántos nos quedarían? Nos quedarían 4. 7, 8, 9, 10. ¿Me contaría? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5. Entonces me faltó un palito. Disculpen, me comí un palito. Aquí está. Ahí sí. Me faltó un elemento. 5. Ahí sí. Y este, 0. ¿Quedó claro? No está tan difícil. Ya. Ya. Ahora vamos a hacer esta división. 1 repartido en grupos de 2. Ya. Ahora, yo este 1 tengo que repartirlo en grupos de 2. Y me doy cuenta que no puedo formar grupos de 2, entonces los dejo en el resto. Eso significa que la cantidad de grupos que yo armé es 0. ¿Ya? Entonces no hay ningún grupo, no se pueden armar grupos, entonces yo pongo coma. Y este numerito que está aquí, yo lo voy a dejar ahí y lo voy a subir acá como 10. Entonces 3, 6, 9 y 10. ¿Ya? Entonces lo subo arriba como 10. Entonces yo pongo este como resto y le agrego un 0 y pongo la coma acá. Y ahora tengo que seguir repartiendo en grupos de 2. Entonces, un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos y 5 grupos. Ya. ¿Cuántos grupos me salieron armando grupos de 2 con 10 elementos? 5. ¿Y cuántos elementos extrajimos de ahí? Extrajimos, hay que contarlos ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, de ese conjunto que tenía 10 elementos, extrajimos 10 elementos y a 0 le quitamos 1, y a 0 le quitamos 0, a 1 le quitamos 1, nos queda 0. Es decir, en el resto no tiene que haber nada. Y la respuesta es 0,5. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a ir a la otra. Vamos a dividir 2 dividido en grupos de 3. Vamos a hacer eso. Ya. Tengo los dos elementos y tengo que armar grupos de 3. Si ustedes se fijan, yo no puedo armar grupos de 3, por lo tanto esto queda en el resto. Es decir, yo pongo 0 acá y este lo bajo. Entonces, como tengo 2 acá, arriba tengo que poner 20. Entonces, al 2 le agrego un 0, me queda 20. Y acá yo pongo 20. 4, 8, 10, 15, 18 y 20. Y en grupos de 3. 3,
6, 6, 9, 9, 3, 3 y 2. Ya. ¿Cuántos grupos de 3 nos salieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongo coma, porque cada vez que agrego el 0 pongo la coma. 6. ¿Cuántos sobraron? Sobraron 2. Pero ahora hay que contar cuántos elementos hay en total en todos los grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Entonces a los 20 hay que restarle 18. A 0 no le podemos quitar nada, por lo menos hay que pedirle 1 y aquí queda 1. Entonces a 10 le quitamos 8, nos quedan 2 y a 1 le quitamos 1, nos quedan 0. ¿Ya? Entonces vamos a agregarle otro 0 a este al 2 y vamos a subir 20 acá. Entonces 3, 5, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. En caso de que falte uno ahí. Ya. Y volvemos a armar grupos de 3. 3, 3, ahí están los 3, 3, 3, me falta este. Ya. Y este sobra. Entonces, ¿cuántos grupos armamos? Armamos 6 de 3. Y los 6 tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, en los 6 grupos que armamos hay 18 elementos. Se restan. Se pide una decena. Se transforma en decena este número. A 10 le quitamos 8, nos quedan 2. Y a 1 le quitamos 1, nos queda 0. Entonces, esto se termina aquí. Entonces, este va a ser 0,6. Entonces, para dejarlo, lo podemos aproximar. Y vamos a elevar este a 7. ¿Quedó claro? Ya. Y nos falta uno más y termino. Ya, chiquillos. Y ahora, para que ustedes puedan tener actividades para resolver en su casa, yo les voy a dejar estas actividades para que ustedes las puedan resolver en su casa. Con la metodología que yo les mostré, yo les voy a mandar una foto de la maquinita para que la hagan en su casa. Y ustedes ya vieron con los materiales que hay que trabajar, que son puros fosforitos, no tienen mayor complejidad. Ustedes pueden hacerla en su casa y pueden trabajar. Cualquier duda que tengan, ustedes me la hacen saber. Me pueden dejar un comentario en el canal acerca de las complejidades que tuvieron y yo después haré los videos correspondientes para que sigamos avanzando con los conceptos. ¿Les parece? Ya, eso es todo.